Bienvenidos a esta emisión de Noticias del Agro. Estamos listos para compartir con ustedes las informaciones destacadas en materia agropecuaria. Recuerde mantenerse conectado con nosotros vía redes sociales en Instagram, @agrotendencia, y en YouTube, Agrotendencia TV. Soy Jessica Alaimo y para mí es un placer acompañarlos. A continuación, un adelanto de lo que usted verá en esta emisión de Noticias del Agro. Expertos estiman que riesgos en la economía pueden impactar la producción primaria de alimentos. Vialidad en zonas agrícolas representa un desafío para el sector productivo. Científicos alertan de la llegada en los próximos meses de fenómeno La Niña. Fondo Ganadero del Suroeste de Venezuela continúa fomentando la ganadería de alta genética. Investigadores colombianos desarrollan fórmula para proteger a las abejas. Senadores de Estados Unidos solicitan suspender importaciones de aguacates mexicanos. En entrevista para Agrotendencia, el economista Daniel Cadenas indicó que la producción primaria de alimentos en el 2024 puede verse afectada por los riesgos que presenta la economía nacional. El decrecimiento económico, el deterioro de los servicios públicos, la conflictividad política y los cambios climáticos son parte de los factores que van a impactar en la producción de las empresas nacionales. Así lo explicó el economista, quien destacó dos riesgos importantes para el sector primario. Una es la amenaza, por supuesto, que ya está, como te digo, ya se ha materializado, pero se puede venir profundizando, del tema de las importaciones, ¿verdad? En buena medida ilegales, que están entrando al país vía contrabando de producción de alimentos del sector primario. Es decir, básicamente, fundamentalmente de Colombia. Esa tendencia se puede ir profundizando, sobre todo si los precios de los productos primarios en Venezuela, digamos, no son competitivos contra esos productos importados. Cadenas enfatizó que otro de los riesgos más altos para el sector son los fenómenos climáticos. Agregó que actualmente la preocupación recae en La Niña, un fenómeno que puede provocar afectaciones en las cosechas por exceso de humedad en el suelo. Es un factor que hay que tener en cuenta, cuál es la probabilidad de ocurrencia de cada uno de ellos y en qué fecha es que los meteorólogos que están siguiendo esto ven con mayor probabilidad de ocurrencia su activación. En cuanto a las proyecciones de crecimiento estimadas en 42,2% para el sector alimentos por la firma Ecoanalítica, Cadenas expresó que el sector se ve favorecido porque el consumo en el país está reducido a las necesidades más básicas. Agregó que de cada $100 que ingresan a un hogar, aproximadamente $60 se destina a dos rubros: alimentos y medicinas. Fíjate, en una economía que, según el Observatorio Venezolano de Finanzas, cayó en 2023 1,4%, el volumen de producción de la industria manufacturera dedicada a los alimentos, es decir, la llamada agroindustria o la industria que procesa los alimentos, fue de 16%. ¿Okay? Eso es notable. Es decir, en una economía que está cayendo, el volumen de producción de alimentos manufacturados creció 16%. Sí es de esperar que si haya un crecimiento moderado en 2024, esa cifra sea un poco mejor. Es probable que el volumen de producción de alimentos en Venezuela crezca entre un 20 y un 25%. A pesar de las estimaciones positivas para el sector de alimentos, Daniel Cadenas recomendó a los productores prepararse con planes de contingencia por si los escenarios favorables no llegan a cumplirse. En un reciente reporte del Departamento de Agricultura de Estados Unidos se pudo conocer que Venezuela aumentó sus compras de camarón un 1010% proveniente del país norteamericano y marca la importación más alta en la historia del país. En un hecho inusual, Venezuela realizó una compra récord de camarones durante el 2023 por valor de $3,1 millones, superando el último registro más alto en 2008 por $563,000. Este récord de importación contrasta con la disminución progresiva de las exportaciones camaroneras venezolanas a Estados Unidos. El año pasado, la caída en las ventas al país norteamericano fue de 23% con respecto a 2022. Así lo registró el Departamento de Agricultura de Estados Unidos.
A pesar de estas cifras, el camarón se mantiene como rubro líder en las exportaciones venezolanas y la industria pesquera nacional ha venido levantándose de los desafíos económicos. En el 2023, la producción pesquera del país aumentó un 25% de acuerdo a los datos suministrados por el Ministerio de Pesca y Acuicultura. Ante los efectos del fenómeno El Niño que se han sentido en distintas partes del mundo, científicos alertan de la llegada en los próximos meses de La Niña. Los expertos destacan que las altas temperaturas han generado que el actual fenómeno El Niño sea uno de los más fuertes registrados, un patrón que señalan viene acompañado por La Niña en 60% de las ocasiones. Los científicos alertan que dependiendo de cuán rápido llegue La Niña, la próxima temporada de huracanes podría ser mucho más activa. Los especialistas también han recalcado que si bien El Niño ha dejado sus huellas en los patrones de temperatura y precipitación en varios continentes, no todos los fenómenos meteorológicos extremos se le pueden atribuir directamente, pues advierten que el cambio climático es un factor importante. Se prevé que en los próximos meses el fenómeno El Niño pase a una fase neutra, por lo que se espera la disminución de las temperaturas en la superficie del mar en todo el centro ecuatorial. En Venezuela, las condiciones de las vías en los estados y ciudades agrícolas continúan representando un desafío significativo para el sector agropecuario del país, lo que a su vez impacta en los precios y la disponibilidad de alimentos para los consumidores. Los problemas de infraestructura vial como el mal estado de las carreteras y la falta de mantenimiento están teniendo un impacto negativo en las cadenas de producción y distribución de alimentos, una realidad que los expertos aseguran que se ha ido agravando a través de los años. Venezuela tiene 60.000 kilómetros de vialidad agrícola y toda está en descomposición y destruida. Caso Guárico, pues, está en la misma situación, pues. Lo que es vialidad agrícola, pues. Anteriormente existía una dirección de vialidad agrícola que firmaba convenios con la gobernación, estaba escrito el Ministerio de Agricultura y Cría y se daba mantenimiento a esta vialidad. Bueno, tenemos 20 años que esto no ocurre. Algunos municipios tienen algunas mejoras en algunas vías agrícolas, pero en general tenemos que decir que las vías agrícolas están desatendidas por parte del gobierno regional en este caso. La Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios de Venezuela, FEDEAGRO, detalla que la región más afectada es el oriente del país, donde más del 70% de las vías están dañadas, mientras que en el occidente la cifra disminuye a solo un 30%. Ante esta realidad, agricultores de los estados andinos han decidido realizar los arreglos necesarios con sus propios recursos, una iniciativa que según diversos productores se repite en buena parte del país. Bueno, autogestión. Han sido los productores mismos que han tenido que reparar y pues patrullar las carreteras para poder solventar. Estamos a más de 100 kilómetros para salir solo a la ciudad capital o a la carretera nacional para sacar nuestros productos, nuestras cosechas. Carreteras que son muy accidentadas para nuestros productores, donde nuestros productores en tiempo de invierno tienen que ellos mismos con palas y con picos abrir caminos para poder pasar las Toyotas, los camiones, para poder sacar las cosechas. Desde el gobierno se han anunciado planes que tienen como objetivo mejorar la infraestructura vial. Tal es el caso del estado Guárico, donde las autoridades informaron los trabajos para rehabilitar 38 kilómetros de vías agrícolas. Sin embargo, los productores señalan que este tipo de proyectos son insuficientes y reiteran la importancia de mejorar las condiciones de las carreteras y promover un entorno propicio para la producción y distribución de alimentos en el país. Momento de establecer la primera pausa. Al regreso, revisamos información desde las regiones de nuestro país. Esto es Noticias del Agro por Agrotendencia, impulsando la producción nacional. Estamos de vuelta y en esta parte revisamos las noticias que se generan en las regiones de nuestro país. Este miércoles inicia en Barinas la primera Feria Agroindustrial Bufalina Pedraza 2024, avalada por diversas organizaciones agropecuarias del país. Agrotendencia dice presente en este evento del sector.
Del 15 al 18 de febrero, Barinas recibirá a productores y público general para participar en diversas actividades técnicas, científicas, tecnológicas y culturales que realizarán en el Parque de Exposición Agropecuaria Reinaldo Napo Molina. La Asociación Nacional de Criadores de Búfalo será la encargada de avalar los juzgamientos, así como los concursos que se realizarán en las distintas jornadas. Adicionalmente, se llevará a cabo conversatorios, donde los productores intercambiarán conocimientos sobre el manejo de insumos, integración del sector agropecuario y comercialización. Las asociaciones que avalan la feria han resaltado la importancia de este tipo de eventos, donde se busca compartir experiencias e impulsar el mejoramiento genético de los rebaños. Productores de arroz del sector lecherito en la población de Calabozo, estado Guárico, aseguraron haber matado más de 12.000 roedores en 30 días. Los trabajadores del campo aseguraron que el brote de roedores ha estado afectando el ciclo norte-verano 2023-2024 desde el periodo de preparación de la tierra. Afirmaron que si no se combate, este animal podría dejar grandes pérdidas en la producción. Eso acaba, eso arruina el que sea el ratón. Eso es una plaga mala. La única forma de combatir el ratón es matándole y echándole veneno. De resto, al que sea, acaban el cultivo, lo dañan, lo desaparecen, lo pican, se lo comen. Este ciclo de verdad que ha sido un poquito atípico, ¿no? Venimos de un ciclo de invierno donde muchos productores perdieron su cultivo a causa de roedor, ¿no? Entonces, cuando se dio el inicio del ciclo norte-verano 2024, pudimos apreciar que la población de los roedores está bastante superior a los del año pasado y hay bastante incidencia de roedores, ¿no? No nada más en la zona de Lecherito, sino en todo el sistema de riego, río Guárico, se vio afectaciones por dicha plaga, ¿no? Insisten en el llamado a los entes gubernamentales para que brinden apoyo al sector agrícola con la aplicación de raticidas en las que se conocen como zonas de nadie. Necesitamos el apoyo ya que hay muchas zonas, lo que es préstamos, drenaje de canales, que eso por lo general no le pertenece a ningún productor, y lo que es carreteras nacionales, es allí donde hay la mayor proliferación de roedores. Entonces necesitamos el apoyo para la aplicación de venenos para esas zonas, ¿ok? No para las parcelas internas de los productores, porque cada productor tiene el deber de echar su veneno, aplicar su veneno en su entorno, ¿no? En su parcela. Pero sí necesitamos el apoyo para las carreteras nacionales, permas de canal, préstamos, drenaje, ya que esas son las zonas mal llamadas de nadie, y es allí donde necesitamos el apoyo de la gente, bien sea privada como del Estado. Entre las estrategias que aplican los productores agrícolas para deshacerse de los roedores se encuentra aplicación de veneno, caza a mano y colocación de elementos para control biológico, buscando atraer animales que puedan cazar esta plaga. Aseguraron que solo esperan una producción de 5.000 kilos de arroz por hectárea, pero de no haber tenido complicaciones en la siembra, hubiesen producido hasta 10.000 kilos. Desde el estado Guárico, Jorman Ledesma. Revisamos información que se genera desde el estado Táchira, desde donde el Fondo Ganadero del Suroeste de Venezuela, Fogasoa, trabaja en ganadería de alta genética. Los detalles a continuación. El economista y presidente del Fondo Ganadero, Miguel Rivera, destacó que la iniciativa de crear ese modelo de negocio surgió en el estado Táchira durante los años 80. A través de una promoción de un grupo de ganaderos interesados por la situación que se vivía en la ganadería en esa época, 1988, 87, 89, se consolida esa idea y entonces surge el Fondo Ganadero. Recibió colaboración del sector público a través de la Corporación Venezolana del Suroeste, quien suscribió un paquete accionario importante porque hizo el pago en efectivo y en consecuencia nos generó capital de trabajo. Es de hacer notar que el resto de los accionistas del Fondo Ganadero, que en su inicio eran 150 personas naturales, 5 empresas jurídicas, contribuyeron en sus aportes con ganado, no con dinero en efectivo, sino ganado. Rivera explicó que actualmente las inversiones en el fondo se efectúan con ganado. Es una empresa ganadera constituida con una visión un poco diferente al común denominador de las empresas ganaderas del país. Tiene como objetivo central contribuir a generar un banco de vientres para
poder masificar el manejo de esos vientres en contratos, en cuentas de participación. Bueno, el negocio funciona hoy porque ya ha ido avanzando de dos maneras. Una, hace explotación directa sobre su patrimonio ganadero. Tiene 2 fincas, produce, tiene sus temporadas normales de monta, tiene sus nacimientos, sus destetes, reasigna recursos, reasigna semovientes para contratos de levante de machos y de hembras. Los machos se levantan y se llegan hasta nivel de matadero, y las hembras se levantan a 320, 340 kilos, aptas para la reproducción, y allí son asignadas a contratistas que son accionistas del fondo en contratos en cuentas de participación. Durante la Asamblea Anual de Accionistas, el economista enfatizó que aunque los últimos años han sido duros, continúan apostando por el sector ganadero. Los tiempos que nos ha correspondido actuar han sido tiempos difíciles, razones varias. 5 años trajinando por un decrecimiento de la economía nacional, 3 años trajinando por una hiperinflación increíble. Hoy en día un mercado contraído por falta de liquidez y de poder adquisitivo del ciudadano para comer proteínas. Entonces son razones que implican ingeniar, estar atento a los números continuamente, de los informes que nos pasan el Departamento de Contabilidad, pues nos hace reflexionar a revisarlos continuamente para poder hacer correcciones y poder tomar decisiones inmediatas. Asimismo, indicó que actualmente el fondo necesita producir más becerros para garantizar el crecimiento de la empresa. Por lo tanto, una de las fincas que inicialmente se tenía para levante y ceba se está transformando en una finca para cría. Francis Gámez, Agrotendencia. A esta hora hacemos una nueva pausa. En breve continuamos con más de esta emisión de Noticias del Agro por Agrotendencia, impulsando la producción nacional. Ya volvemos. Estamos de vuelta y a esta hora revisamos las informaciones que se generan fuera de nuestras fronteras. Un grupo de senadores estadounidenses solicitó a las autoridades correspondientes del país suspender las importaciones de aguacate provenientes de México. Los legisladores argumentan un uso insostenible de recursos naturales por parte de los agricultores mexicanos. Los senadores enviaron una carta a las Secretarías de Estado, Agricultura y a la Representación Comercial de Estados Unidos. Los funcionarios consideran que el comercio de aguacate en México ha causado consecuencias devastadoras en los ecosistemas. En la misiva apuntan contra lo que consideran un uso irracional de agua y deforestación de terrenos. Los legisladores se basaron en un informe de la organización Climate Rights International y un artículo sobre el tema publicado por el New York Times, donde ambos organismos tomaron declaraciones de líderes indígenas y otros habitantes locales. Recordaron el compromiso compartido por Estados Unidos y México en virtud del Acuerdo de París de reducir la deforestación, así como su determinación conforme a la Declaración de Líderes de Glasgow sobre los bosques y el uso de la tierra, de impulsar políticas comerciales que promuevan la producción y el consumo sostenible de productos básicos. Asimismo, los senadores solicitaron un informe sobre el asunto en un plazo de 45 días para comprender mejor los pasos que está dando la administración y podría dar en el futuro, para, según la declaración, prevenir que se importen aguacates vinculados con deforestación, el uso insostenible del agua y violencia contra comunidades locales. Nos vamos a Guatemala, donde el gremio de exportadores indicó que la industria camaronera nacional se encuentra en crisis tras la suspensión por parte de México de las importaciones de camarón guatemalteco. Veamos. Las autoridades de México anunciaron la suspensión de importaciones desde toda Centroamérica en enero de este año. El gremio exportador de Guatemala indica que esta medida se derivó en una demanda de amparo presentada por la Confederación de Organizaciones Acuícolas del Estado de Sinaloa contra 22 autoridades aduanales, alegando contrabando de camarón de Ecuador.
Desde Guatemala informan que esta acción afectó a la industria, ya que México es el tercer socio comercial del sector. Agregan que son proveedores de camarones al país norteamericano desde hace más de 16 años, periodo en el que sostienen han cumplido con normas y certificaciones de alto nivel. Sobre el hecho, el Ministerio de Economía de Guatemala informó que mantiene conversaciones técnicas con sus homólogos mexicanos para dar una solución que permita a la nación centroamericana reanudar el envío de crustáceos al país azteca. De acuerdo con datos del gremio exportador, la industria camaronera representa más de 5.000 empleos distribuidos en más de 20 comunidades al sur del país. En 2023, Guatemala envió alrededor de 3 millones de kilos a su vecino del norte. El comercio mundial de vinos cayó un 7,2% en términos de volumen durante el año 2023. Así lo anunció el Observatorio Español del Mercado del Vino en su último informe. Veamos en detalle. El informe presentado por el Observatorio Español del Mercado del Vino recopila cifras de comercio hasta septiembre de 2023. En ese periodo muestra una caída de 9.945 millones de litros. A juicio del órgano, este fue el mayor descenso registrado. De acuerdo con el informe, el país que tuvo mayor volumen de vino importado en 2023 fue Alemania, superando a Estados Unidos. Por su parte, Estados Unidos mantuvo el primer lugar como mayor importador de vino en valor. Según los datos presentados, el comercio mundial de vino ha experimentado una disminución significativa tanto en volumen como en valor, perdiendo 768 millones de litros y 802 millones de euros respectivamente en comparación con el periodo anterior. El informe registra que el precio medio ascendió un 5,4% hasta los 3,67 euros por litro. Este ascenso de precios se da a medida que se frena la inflación mundial. Sin embargo, la tendencia en los próximos meses es descendente, según diversos actores relacionados al comercio mundial de este rubro. El sector vitivinícola se mantiene atento a la coyuntura económica, donde destacan tensiones políticas y conflictos bélicos. Estos hechos, consideran desde los gremios, han ejercido una presión considerable sobre el comercio internacional de vino. Nos vamos a Colombia, donde dos universidades locales, en colaboración con una casa de estudios estadounidense, anunciaron un avance significativo en la protección de las abejas y otros polinizadores. Los investigadores colombianos de las universidades del Rosario y Javeriana, en conjunto con el Departamento de Neurociencia de la Universidad de Arizona en Estados Unidos, indicaron que lograron desarrollar una fórmula protectora a partir de compuestos presentes en las plantas que las abejas suelen visitar. Basados en diversos estudios que sugieren que los agroquímicos usados para controlar plagas en cultivos alteran una serie de funciones en el cerebro de las abejas, el equipo se ha trazado el objetivo de salvaguardar más de 20.000 especies en todo el mundo. Uno de los investigadores resaltó que los flavonoides, metabolitos secundarios derivados de las plantas, han demostrado poseer propiedades protectoras antioxidantes y antiinflamatorias que contrarrestan los efectos nocivos de los insecticidas en las abejas y otros polinizadores. Parte de los resultados obtenidos en la investigación indican que las abejas que consumen una dieta rica en flavonoides experimentan una notable protección frente a los efectos de los insecticidas. Los investigadores afirman que la fórmula protectora no se limita únicamente a los flavonoides. Se emplea una mezcla precisa de moléculas que incluyen polen, miel o jarabes combinados con el suplemento, lo que potencia su efectividad en la protección de los polinizadores. Nos vamos hasta Argentina, donde la Bolsa de Cereales de Buenos Aires informó de la finalización de la cosecha de girasol en el noroeste del país. El órgano financiero puntualizó que la producción de girasol se ubicó en 195.000 toneladas, con un rendimiento medio de 14,7 quintales por hectárea. La Bolsa de Comercio de Buenos Aires informó que la cosecha girasolera alcanzó durante la segunda semana de febrero 12,3% del área apta y que el rendimiento nacional asciende a 16,8 quintales por hectárea, con un volumen acumulado de más de 370.000 toneladas. También reportaron que las lluvias registradas durante la última semana sobre parte del núcleo sur girasolero frena el deterioro en su condición, mientras que a nivel nacional el 92,7% del área implantada se encuentra en condición de cultivo entre normal y excelente. Según estos datos presentados por la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, la producción disminuyó levemente respecto de la campaña anterior, pero se ve compensada por los stocks acumulados tras una cosecha récord en la zafra pasada. Agregan que más del 82% de la oferta de girasol se destina a fábricas aceiteras, lo que afirman resalta la importancia de este sector en la cadena productiva. Así finalizamos esta emisión de Noticias del Agro. Recuerden que pueden encontrar estas y otras informaciones en nuestras redes sociales. Nos encuentran como @agrotendencia. Tampoco olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, Agrotendencia TV. Gracias por acompañarnos.